Hola, bienvenidas, bienvenidos al último módulo de nuestro curso Evolución Vegetal, bueno, de nuestro curso Planta, Evolución Vegetal, Evolución Humana. En este último módulo abordaremos la última civilización de plantas que colonizó la vida en la Tierra, ¿cierto? El autor Jean-Marie Pelt, que es el que estudiamos eh, para construir todo este contenido, toda esta exploración evolutiva a partir de las plantas, llama los diferentes grupos de plantas que hemos abordado, estudiado en los diferentes módulos, los llama civilizaciones vegetales. Un poco haciendo una analogía como con las civilizaciones humanas, que ha habido, por ejemplo, civilizaciones muy antiguas, muy ancestrales, que llevan muchos, muchos, muchos miles de años en la Tierra con esa misma tradición, con ese mismo estilo de vida, en fin, cultura, pero que de pronto no son en este momento los más prevalentes, los más abundantes, los que más han colonizado el planeta, ¿cierto? De alguna manera es parecido en cuanto a que la última civilización vegetal que llegó o que se desarrolló es la que más se regó. Igual un poco con las culturas humanas, ¿no? La última cultura humana, la occidental, que más o menos se desarrolló, porque nuestra cultura occidental no es ancestral, no es tan antigua como por ejemplo muchas indígenas o asiáticas, en fin, es la última, pues la más reciente, la más nueva, y entonces a su vez es también, pues no, no por eso, pero coincide que pasa lo mismo con las plantas, es también la más prevalente, la más dominante, la más imponente, y por lo tanto, de una u otra manera, ha conducido o ha influenciado el deceso o el retroceso e incluso la extinción de muchas otras. Hablo tanto de las culturas humanas anteriores como de las civilizaciones vegetales anteriores a la de las angiospermas. Hablábamos en el módulo anterior de las gimnospermas, que son las de las plantas, los árboles de semilla desnuda, ¿cierto? Sperma, semilla, gimno, desnuda. Aquí es angiosperma, semilla cubierta, semilla vestida. Eh, Ya habíamos hablado también, desde el principio creo, del curso, que el eje central de la evolución vegetal es justamente el sistema reproductivo, ¿cierto? Hemos hablado desde las algas, cómo se reproducían, los musgos, los helechos, justamente las gimnospermas, mira que el mismo nombre habla de algo relativo a la reproducción, que es la semilla, y ahora las angiospermas, ¿cierto? Y cómo es de alguna forma lo que va a marcar la pauta y el salto, y es justamente a la vez lo que permite, lo que les da las ventajas evolutivas que ellas van a ir adquiriendo y que les permiten reproducirse y replicarse y propagarse y diseminarse por el planeta entero en los continentes terrestres, ¿cierto? Mm, a diferencia de ello, en la evolución animal hay otros aspectos y en la evolución humana hay otros aspectos que son el eje, no precisamente el aparato reproductor, porque ya sabemos que no ha cambiado tanto realmente. Los humanos somos iguales al resto de los animales vertebrados, al menos los mamíferos, pues. Em, y vemos que en diferentes aspectos, en la evolución animal, por ejemplo, hay otros ejes. Uno de ellos es como los sistemas de organización social, su capacidad de intervenir el medio y de dominarlo. En el caso del ser humano, la tecnología, por lo tanto, su capacidad de dominar el entorno, no tanto por su propagación o reproducción o replicación como en el caso de las angiospermas, sino de otras maneras, ¿cierto? Sin embargo, hay algo más central, al menos en los vertebrados, y es el sistema nervioso. Esto ya lo mencionábamos antes también, y es que vemos que el sistema nervioso se fue complejizando cada vez más en el grupo de animal de los vertebrados. Y hay algo muy bonito que pasa en paralelo, tanto en los vegetales como en los animales, pues en las plantas como en los animales, en los vertebrados, y es que la evolución en un caso del sistema reproductivo en las plantas y en el caso del sistema nervioso de los animales, va a atravesar un proceso como de sucesivas capas de protección, ¿cierto? De alguna manera aparece nuestro cráneo que protege nuestro cerebro, por ejemplo, y en las plantas finalmente aparece el ovario, que es el que protege los óvulos, que el ovario es la flor, básicamente. Ya veremos una esquemita y ya detallaremos las partes y la anatomía y un poquito de esto para que conozcamos un poco mejor cómo es. Mm, Hay algo en términos todavía evolutivos que el autor resalta mucho y es que el éxito de las plantas con flor, justamente ya sabemos que tiene que ver con su reproducción, pero entonces, ¿por qué es tan exitosa? ¿Cierto? Porque es tan exitosa que se regó en todo el planeta y que dominó y abrumó de alguna manera, le ganó a todas las demás formas reproductivas hasta entonces.
¿cierto? ¿Cómo fue eso que les ganó? ¿Qué tiene la flor que hace que sea tan poderosa y tan adaptativa? Dos cosas, y es muy lindo porque esas dos cosas, una va a hacer alusión al aspecto femenino y la otra al aspecto masculino. Una es que justamente el óvulo está protegido dentro del ovario, ¿cierto? Es como si las plantas sucesivamente se hubieran dado cuenta de que esto tan valioso había que protegerlo más. Ya hablábamos en el módulo pasado de cómo las plantas ya empezaron a no soltar el óvulo, como lo hacían los helechos y los musgos, que lo tiraban al agua y ahí a la mano de Dios que se conectaran, que se encontrara con los espermatozoides por cosas de la vida. Luego empezaron a decir, no, protejámoslo y dejémoslo en el árbol, ¿cierto? Entonces empecemos a cuidarlo más. Pero acá se agrega una capa, sí, una capa adicional de protección. Mm, Justamente porque hay muchos depredadores. Ya hablábamos de los depredadores en el módulo que hablamos de los helechos y de por qué entonces ellos también protegen el ápice, que es donde se da el crecimiento de sus frondas. Pero es curioso porque justamente, o sea, necesitamos proteger lo femenino de los animales, que son los que lo podrían depredar. Sin embargo, lo masculino necesitamos exhibirlo y acercarlo y mostrárselo a los animales, porque de ellos va a depender justamente la reproducción en muchos de los casos. Y aquí con esto llegamos a esa segunda característica del éxito de las plantas con flor, más relacionada al aspecto masculino, y es el transporte del polen a través de los animales. ¿Cierto? Ya hablábamos de la polinización en el módulo pasado a través del viento, ¿cierto? Uf, se libera el polen con el viento y llega, ojalá, a buen puerto. Sin embargo, está muy sujeto al azar, ¿cierto? Al viento del momento, a las condiciones, a que haya viento, que no haya viento, que vaya en la dirección correcta o no. Mientras que acá estamos hablando de una estrategia mucho más precisa, mucho más casi que medida, casi que manipulada o controlada por medio, a partir, pues que tienen las flores con los animales para poder garantizar más, mejor dicho, para poder aumentar enormemente sus probabilidades de fecundación. Entonces, si logras eso, si aumentas tus probabilidades de fecundación y de diseminación, pues básicamente conquistas el mundo. Esa fue como la estrategia evolutiva de las plantas con flor. Ya vamos a ver un poquito más del detalle, pero si empezamos a nombrar aspectos simbólicos, estamos viendo ya esa polaridad que sabemos que ya está en la misma planta, ¿cierto? Ya hablábamos de cómo en la evolución de las plantas tienen cada vez la tendencia de hermafroditizarse, por decirlo de alguna manera, de cada vez encarnar, pues cada vez es más común que cada individuo, cada planta tenga el género, el sexo femenino y el masculino, ¿cierto? Antes las primitivas no, mientras que en los animales hemos hablado ya de esto, parece ser al revés. Bueno, entonces al hablar de esto, estamos viendo esos opuestos y estamos viendo que de alguna manera se acentúan con este proceso. El yin se vuelve más yin, o sea, lo que es oculto, protegido, oscuro, recóndito, se vuelve más protegido, más oscuro, más recóndito, más inaccesible, más único, más especial, más valorado. Y lo masculino, que es lo que está afuera, lo que es mucho, lo que es más cantidad, ya enseguida detallaremos más, se vuelve más activo, más determinado, más controlado, lo que hablábamos, más casi que controlar y aumentar las probabilidades, una cuestión estadística, una cuestión aparentemente pues casi racional, ¿cierto? Entonces el yang se vuelve más yang, mientras el yin se vuelve más yin. Ya hablaremos de eso enseguida. Mm, Voy a compartir una imagen para empezar a conocer un poco la flor, las partes de la flor. Segundito. Listo. Acá tenemos este esquema de la flor. En el lado izquierdo, acá con rosado, está señalado el gineceo o el pistilo, es decir, la parte femenina de la flor. Y aquí a la derecha con azul, el androceo o el estambre, ¿cierto? La parte masculina de la flor. Entonces, es súper lindo y es curioso y también va a ser simbólico que la parte central de la flor es el gineceo o el pistilo, pues la parte femenina está en el centro. Ya ahorita hablaremos de eso. Aquí estamos viendo el estigma, es la parte como la apertura, ¿cierto? Como la boquita, por decirlo así, de la parte femenina. Luego está el estilo, que es como el canal, el tubito por donde debe entrar el polen para poder fertilizar los óvulos que están aquí guardaditos. Y este es el ovario, ¿cierto? Lo que hablábamos.
No es que toda la flor sea el ovario, sino que gracias a que hay flor hay ovario, ¿cierto? Hay protección, esta protección. Pero el ovario no es la única protección, ya veremos que hay más protecciones, más capitas de protección o más murallas, más envolturas. Luego tenemos acá la parte masculina que de alguna forma rodea y bordea, circunda, le coquetea a la parte femenina, ¿cierto? Este androceo, que está compuesto, pues el estambre, que está compuesto del filamento, que es el palito, pues o sí, el tallito chiquitico del estambre, y la antera, que es donde está el polen. Aquí a la derecha vemos un detalle, esta es la antera, y por dentro de la antera están los granos de polen. Y ya sabemos que en cada grano de polen hay un hay uno no, hay montones de espermatozoides, ¿cierto? No es que el polen ya sea la célula sexual, sino que cada grano de polen tiene muchos espermatozoides. Entonces acá estamos viendo lo que ya hemos hablado tanto de las estrategias, de las diferencias en las estrategias masculina y femenina, ¿cierto? La masculina va a ser enfocarme en la calidad, ¿cierto? Así como en los seres humanos lo vemos muy claro que un óvulo por mes, muy bien cuidado, muy bien nutrido, muy bien protegido, muy bien almacenado, mientras que el masculino va a ser cantidad. No es que ninguna sea mejor que la otra, sino son complementarias y se necesitan mutuamente. Aquí lo vemos de una manera hermosa y nosotros mismos también lo vemos como sin lo uno, sin uno de los dos no funciona, no se puede, ¿cierto? Mm, Vemos también entonces que acá están los pétalos, que es como otra capita adicional, que no es cerrada, pues no es como una cápsula, pero sí es como otra capita adicional. Luego están los sépalos, que son esas hojitas verdecitas que están justo debajo de los pétalos. Y ya por aquí estamos viendo, bueno, donde se produce el néctar y el pedículo, perdón, que es de donde se sostiene la flor del resto de la planta. Voy a dejar de compartir. Entonces, estamos viendo varias cosas. Em, hmm, Antes de entrar a lo simbólico, voy a describir otro par de cositas biológicas. Es que hay muchas cosas simbólicas que ya están ahí como muy en la mesa, pero ya tendremos un momento enseguida para conversar sobre ellas. Hay algo muy hermoso que se ve también bueno, acá vuelvo a compartir imagen, que se ve en la evolución de las flores, porque no es que las flores aparecieron y ya son todas iguales, no, hay una larga historia solamente dentro del contexto de las flores, o sea, solo podríamos hacer un curso de estos solamente alrededor de las flores y de sus diferentes etapas y desarrollos y conquistas y descubrimientos. No es el caso en este momento, ya veremos si en el futuro surge, pero por ahora enfoquémonos como en las generalidades y vamos a ver muy brevemente ciertos cambios que fueron surgiendo. Bueno, acá tenemos el ejemplo del diente de león y vemos, ya verán en el video que les compartimos en el email, la transformación de esta flor amarilla, que la hemos visto muchas veces en el diente de león, pues o estas semillitas que son las que soplamos y pedimos un deseo. Es muy lindo porque veremos cómo en ese video, cómo ocurre esa transformación de apertura de la flor, luego se cierra y luego ¡puf! Se transforma, ¿cierto? Eso nos empieza a mostrar un poco como esa naturaleza efímera de la flor. ¿Cierto? Como ese refrán de flor de un día, ¿cierto? Hay muchas flores de un día, un poco como las mariposas, que también son efímeras, pero que son tan exquisitas, tan increíbles, tan impecables, tan espectaculares, que uno se pregunta por qué son tan efímeras, ¿cierto? Aquí hay algo simbólico también súper importante que ya profundizaremos, pero por ahora lo vamos dejando enunciado. Las flores van a dar lugar eventualmente a los frutos y enseguida ya vamos a profundizar más en ellos, pero por ahora empecemos viendo que los pétalos de la flor, de la uchuva, son los que después se van a transformar en la envoltura de la fruta, ¿cierto? Entonces es hermoso porque diferentes partes de la planta van asumiendo, mejor dicho, algunas partes de la planta o de la flor puntualmente van asumiendo diferentes roles dependiendo de lo que se necesite, ¿cierto? Hay algo muy curioso, es que los pétalos son hojas transformadas y adaptadas para hacer ese rol de pétalo, igual que los sépalos, ¿cierto? Entonces es como si la genética dijera, listo, acá hay hojas, pero necesitamos hojas especiales para poder favorecer la reproducción, necesitamos ponerle color, necesitamos ponerle otra forma, y luego después de que ya ocurre la fecundación, ahora necesitamos proteger eso que ya se fecundó para que salga el fruto y entonces ya sigamos el ciclo de la vida, que ya enseguida vamos a hablar un poquito del fruto también. Las flores
han tenido en su historia una tendencia hacia la simplificación. Es algo muy increíble porque antes no había flores, luego pues no había plantas con flores, luego ¡puf! Surgió la flor y se volvió lo más extravagante y lo más impresionante, llegando hasta el punto pues de las orquídeas, por ejemplo, y luego gradualmente se fue simplificando. Es curioso. Y hasta llegar al punto de plantas con polen y reproducción con polen, pero sin flor, ¿cierto? Ya ahorita hablaremos de eso. Pues ya que no son angiospermas, ya habíamos hablado, perdón, gimnospermas, que las gimnospermas son de semilla desnuda y que se reproducen con polen y con el viento, pero es curioso porque es como si ya después de atravesar por la flor volvemos a llegar a eso, como que pareciera una regresión, pero realmente en este caso es un paso adelante, que es ya liberarse de algo que se había adquirido, que es algo que ya habíamos conversado antes, especialmente en el módulo de los musgos. Algo más pasa en las flores en su recorrido evolutivo y es que empiezan siendo muy planas, un poco como las que estamos viendo en este momento en la foto, flores de borraja, que son, sí, muy planas. Y en el centro, en todas está en el centro, pues la parte reproductiva, porque los pétalos son, como decíamos, algo de protección. Acá no vemos tanta protección porque están muy abiertos, pero no solamente los pétalos son para proteger, sino justamente para atraer a los animales que les van a ayudar a reproducirse. Ya hablaremos de eso. Acá estamos viendo otro tipo de flor, el botón de oro, y empezamos a ver que los pétalos empiezan como a curvear, ¿cierto? Acá en este diagramita. Hasta llegar al punto de estas, que ya se vuelven súper cóncavas, ¿cierto? O sea, en la evolución de las flores pasan de planas a volverse cada vez más copitas, cada vez más copitas. Y esa imagen simbólica va a ser fundamental hoy en la exploración. Hay algo también que va pasando y es que el masculino, el androceo, pues o el pistilo, se va volviendo, perdón, el pistilo no, el estambre, se va volviendo cada vez más extravagante y cada vez más llamativo en muchos casos, como en este. Mira los petalitos chiquiticos por acá, pero estos estambres acá, pues mejor dicho, casi que no pueden llamar más la atención, ¿cierto? Acá pasa lo mismo y acá pasa lo mismo, ¿cierto? Voy a dejar de compartir un segundito. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo fundamental en la evolución de las flores y es la coevolución con los animales, muchos de ellos insectos como las abejas, las mariposas, pero también, pues no solamente insectos, sino también colibríes o incluso murciélagos. En el video que también les compartimos en el correo pueden ver el ejemplo de una coevolución o coadaptación demasiado fascinante que ocurre entre una especie de murciélago y una especie de flor que el hueco es tan hondo de esa copita y allá adentro es donde está el néctar que el animal quiere para alimentarse, algo que lo nutre, algo dulce. Y el animal, el murciélago, desarrolló una lengua, la lengua más larga en proporción al cuerpo del reino animal, ¿cierto? Que ya vieron en el video o ya verán en el video, que si comparamos en proporción a nosotros es como si tuviéramos una lengua de 3 metros de largo, o sea, mucho más larga que nuestro propio cuerpo. Por lo tanto, entonces, la flor con sus aromas, bueno, esto va a ser fundamental, porque aquí en esta parte del reino vegetal es cuando aparecen los colores, el néctar, o sea, el sabor, y también los aromas, las fragancias, esos perfumes seductores. Y todo esto es para seducir al animal, que le va a ayudar a reproducirse. Esto va a ser también muy importante a nivel simbólico. Em, la flor entonces logra atraer al animal prometiéndole algo de alimento, ¿cierto? Un néctar. Entonces el animal llega, sea abeja, sea abejorro, sea mariposa, en fin, busca alimentarse de ese néctar y en el proceso, de una u otra manera, queda untado de polen, ¿cierto? El polen aprovecha y dice, aquí me monto, aquí me voy, para llegar a otra flor de mi misma especie para poder reproducirnos, ¿cierto? Mm, entonces, el animal, claro, se come el néctar, se toma el néctar de una flor, luego va a otra flor, porque finalmente son pequeñas las flores y necesita más néctar, entonces va a buscar otro néctar y ahí el polen que traía de la flor anterior cae les voy a compartir otra vez la imagencita para que lo veamos otra vez. Aquí, en el centro, a ver, vamos al diagrama entonces mejor, acá. En todo el estigma del pistilo debe ser depositado el polen. Todavía hay algunas especies donde ocurre esto por viento, pero muchas de ellas y el éxito justamente se debe a que lo logran a través de los animales, porque así es más a la fija, ¿cierto? Si sabemos que los animales igual van a venir y van a seguir viniendo para buscar alimento,
pues ellos es muy probable que vayan a una flor y a otra, y así el polen se dispersa de una flor a otra y a otra y a otra, y entonces así garantizamos que de una u otra manera haya contacto entre el polen de otra flor y el estigma de esta flor para que atraviese el estilo y llegue a los ovarios. Mm, Hay algo muy bonito y es que sabemos que hay algunas plantas o hay algunas flores que tienen varios óvulos y hay otras que tienen menos, hasta uno, ¿cierto? Hay algunas que tienen uno, hay otras que tienen más, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de que hay algunas que tienen bastantes, pues o varios, nunca van a alcanzar las cantidades extravagantes y exuberantes de los gametos masculinos, ¿cierto? Que son incontables, ¿cierto? Estos pueden llegar a ser múltiples, pero nunca tan incontables como como la grandísima cantidad de gametos masculinos que hay en cada grano de polen, y si además tenemos en cuenta que son muchos los granos de polen, pues sabemos que entonces son muchísimos, pues millones, o no sé si billones, en fin, no sé en qué escala estemos hablando. Mm, entonces hay algo que pasa y es que para que se desarrolle la fruta, que es la etapa que sigue, se necesita que todos los óvulos sean fecundados para que la fruta se desarrolle bien. Entonces, cuando por ejemplo vemos un mango, voy a dejar de compartir aquí. Cuando por ejemplo vemos un mango, el mango tiene una sola semilla. Y entonces aquí es donde nos empezamos a dar cuenta de algo. Cada óvulo fecundado se vuelve semilla, ¿cierto? Un poco como cuando veíamos en la reproducción de los helechos y de los musgos, que cada vez que se encuentra una mitad femenina con una mitad masculina, o sea, el gameto femenino con el gameto masculino forman una unidad, una nueva posibilidad de vida. Y cada una de esas unidades es una semilla, finalmente. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay algunas frutas que tienen muchas semillas, una granadilla, un maracuyá, una fresa, ¿cierto? En la fresa cada uno de esos punticos que vemos es una semilla. Entonces, ¿esto de qué nos habla? Cada uno de estos óvulos que están dentro del órgano femenino deben ser fecundados para que la fruta se desarrolle completa, ¿cierto? Por ejemplo, también en las leguminosas, cuando vemos su reproducción, vemos que es a través, pues cuando ya están dando el fruto y la semilla, es como una vaina, ¿cierto? Una vaina que tiene los diferentes frijolitos. Cada uno de esos frijolitos es una semilla y por lo tanto fue un óvulo que debió ser fecundado para que saliera el frijolito. Si solo se fecundan unos cuantos, solamente va a salir media vaina y no completa, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos cultivos de melones o de algunas frutas de estas, ponen los cultivos junto a panales de abejas para garantizar que la mayor, pues para aumentar más todavía las probabilidades de que la mayor cantidad de óvulos sean fecundados, ¿cierto? Ya de entrada el hecho de que cada grano de polen tenga un montón de gametos masculinos ayuda mucho, ¿cierto? Porque con un grano de polen que caiga en el órgano femenino, ya garantizamos de pronto varios, no sabemos cuántos, ¿cierto? Entonces, mientras más podamos aumentar las probabilidades, pues mejor, porque más lograremos la reproducción de la planta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, bueno, hay algo muy importante que no lo resalté, pero lo voy a resaltar ahora, y es a nivel simbólico que los sépalos, aquí lo vemos, también se llaman cáliz, y el cáliz es justamente una copa. Ya ahorita hablaremos de eso. Todos en la misa, seguramente en alguna vez en misa hemos oído hablar del cáliz, ¿cierto? O el grial. Bueno, ¿qué más en términos? Ah, bueno, hay algo muy increíble también, y es que a pesar de que es reproducción sexual y a pesar de que son todos estos colores y que está la intervención del animal, termina siendo como una fecundación indirecta, un poco como si fuera una inseminación artificial, porque nunca están en contacto el órgano femenino de una flor con el órgano masculino de una flor, ¿cierto? Así como en los animales que sí tiene que haber contacto directo cuando no es inseminación artificial, pero acá es como si el animal fuera el inseminador artificial que lleva el gameto masculino al gameto femenino. Mm, entonces, bueno, volviendo a eso del yin más yin y el yang más yang, vemos lo que decíamos, el óvulo es más protegido, casi que administrado. Los óvulos están dentro del pistilo y hay algo también muy bonito y es que están ordenados. Vuelvo a compartir acá la imagen. Si son seis, como acá en esta imagen, tres a un lado, tres al otro. Si fueran ocho, estarían, no sé, en cuatro o en dos, ¿cierto? Hay algo muy increíble y es que estamos hablando ya de algo geométrico.
¿cierto? Como son poquitos y como se concentra el esfuerzo en esos poquitos, de alguna manera es posible, a diferencia de los gametos masculinos en el grano de polen, que son tantos, 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 que eso ya es otro tipo de orden, ¿cierto? No es un orden geométrico y eso va a ser también importante en términos simbólicos. Mm, También vemos aquí un paralelo entre lo femenino y lo masculino, de lo vegetal y de lo animal, y es que los órganos reproductivos femeninos, tanto en animales, pues o por lo menos en mamíferos, hablemos de mamíferos, y de flores, que es de alguna manera como la escala evolutiva equivalente, ¿cierto? Ya hemos hecho paralelos de cuando el huevo animal y el huevo vegetal, ¿cierto? Cuando empiezan a haber estas protecciones, digamos que en este punto ya estamos hablando como si fueran los mamíferos vegetales, ¿cierto? Que desarrollan y conservan todo por dentro. Entonces, los órganos femeninos están muy protegidos, muy adentro, muy invisibles, mientras que los masculinos están afuera, salidos, por decirlo así. Vemos los estambres y los pistilos así expuestos, exhibidos, y es un poco, decía el autor, son como los testículos de los hombres y como el órgano sexual de los hombres que está también afuera exhibido. Y que no está protegido, no tiene que estarlo, ¿cierto? Mientras que lo femenino sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de términos, en términos biológicos? Sí, entonces lo que decíamos, el rol de las cosas, los sépalos y los pétalos, después de la fecundación ya, o se marchitan o se transforman. Entonces ahí vemos también como ese desapego, lo que hemos hablado tanto de adquirir y de soltar en su momento. Son capaces las plantas angiospermas de desarrollar semejante exuberancia, los perfumes, los colores, las formas, y por eso en parte también es esa flor de un día, por ese desapego, porque ya se cumplió la fecundación, ya chao, ya no vamos a invertir más energía en algo que ya no es necesario. Entonces ahí viene como todo lo del ciclo y los ciclos de la vida y de lo de saber en cada instante qué es lo necesario y qué es lo no necesario, que es algo que en nuestra cultura todavía nos falta bastante aprender. Eh, Voy a empezar a entrar en aspectos simbólicos de la flor y más adelante retomaremos un poquito otros aspectos del fruto para biológicos para luego completar pues el panorama simbólico. Mm, Cuando exploramos qué es la flor para diferentes tradiciones, para diferentes culturas, perspectivas, una de las cosas que más se resaltan es su pasividad, ¿cierto? Ella está ahí. Ella tiene, digamos, otras maneras, otros talentos, otros poderes y son, por un lado, esa seducción, ¿cierto? Que sabemos que ahí están contenidos el aspecto femenino y el masculino en cada flor. Sin embargo, la flor como tal sí es un representante o un símbolo femenino y de la pasividad y de la receptividad. Ahí empezamos a hablar de ese cuenco o ese cáliz o ese receptáculo que es de alguna forma uno de los símbolos clave de la vida entera de lo pasivo, ¿cierto? De simplemente yo espero que algo llegue y se llene o se vacíe o que algo pase, ¿sí? Simplemente es la receptividad, no la actividad. Y lo vemos, claro, ella es receptiva y despliega características que atraen a lo activo, porque se necesita el principio activo, que en este caso vienen siendo los animales, ¿cierto? Hay algo y es, ya hemos hablado, bueno, acá vuelvo a resaltarlo y ya lo volveremos a hablar con los frutos, del tema de la intervención de los animales, la participación de los animales en esa parte del proceso evolutivo y reproductivo de las flores. Mm, ¿Qué más? Muchas veces también las flores representan la pureza, la virginidad, y se dice que los seres puros se transforman en flores. Ahorita hablaremos de una historia de la China súper bonita también que lo representa. Muchas veces traemos flores a celebraciones solemnes, ¿cierto? Para resaltar como la solemnidad, el valor, la importancia de algo, la trascendencia de algo, matrimonios, primeras comuniones, muertes, nacimientos. Mm, ¿Qué más? Hay algo clave y es que la flor se desarrolla desde la tierra y el agua, ¿cierto? Se desarrolla desde el completo yin. Si vemos los cuatro elementos que en muchas tradiciones se consideran, ¿cierto? ¿Cierto? La tierra, el agua, el fuego y el aire. La tierra y el agua son como esos elementos inferiores, en el sentido en que son los más densos, los que están más abajo. Y el agua, perdón, y el fuego y el aire son los que van para arriba, ¿cierto? De hecho, muchas veces
Los dos de abajo están representados con triángulos que miran hacia abajo, uno de ellos con una raya que lo atraviesa, y los otros dos elementos, el fuego y el aire, están representados con dos triángulos que apuntan hacia arriba, uno de ellos con una línea que lo atraviesa, ¿cierto? Entonces ahí vemos como cierta cercanía entre los dos de arriba, que de hecho ya hablábamos en la sesión pasada, en el módulo pasado sobre el viento y el fuego, ¿no? Que es como el territorio alto y leve que conquistan las gimnospermas, los primeros árboles. Y acá estamos viendo que las flores mmm, surgen, brotan desde eso inferior, ¿cierto? Entonces se dice que eso es también sinónimo de que son manifestación de la misma sustancia pasiva. ¿Qué más? Muchas veces se dice que las flores son las virtudes del alma, que representan el amor y la armonía, la naturaleza primordial. Y cuando hablamos de la armonía, empezamos a ver también justamente esa geometría, ¿cierto? Esa perfección geométrica que hay. Y cuántas veces no hemos oído hablar de geometrías sagradas que en la naturaleza se representan y se muestran de una y otra manera, y también esas geometrías sagradas que han hecho parte de las tradiciones místicas que hablan de patrones geométricos internos y profundos y extraños o hermosos, que hablan ya de la como de una perfección divina. No es que seamos imperfectos y lo divino sea perfecto, entonces nosotros estamos mal o tenemos problemas porque no somos perfectos, sino que justamente en esa imperfección hay una perfección y eso es lo que necesitamos encontrar. Un poco como lo del desorden al orden. Hemos hablado de los mitos de creación, que todo era caos al principio, luego entonces todo se empieza a diferenciar y hablábamos en el módulo pasado que eso que se diferencia fue muy importante, pero luego se tiene que volver a unir ya ordenado, no devolverse al caos original, sino reunirse en un orden. Entonces acá estamos hablando ya de orden, como de esa reunificación, que ya vimos que cada planta y cada flor encarna el masculino y el femenino, los dos opuestos. Y justamente en el Tao está, a ver, yo comparto de pronto aquí unas imágenes simbólicas. Un segundito mientras las abro. Bueno, un segundito, que no me está como abriendo el programa. Y no me voy a dejarlas todas abiertas porque son muchas. Ya, listo. Hay un tratado chino que se llama El secreto de la flor de oro. Hubo un autor alemán o un traductor alemán que la tradujo al alemán, del chino al alemán. Él fue un sinólogo, o sea, un especialista de la tradición china, que, como pasa muchas veces, se fue a estudiarlos y de alguna forma incluso a adoctrinarlos, porque él era un sacerdote, creo, de alguna tradición occidental, pues cristiana, no sé cuál de todas, y terminó siendo todo lo contrario, terminó aprendiendo y sumergiéndose y aprendiendo él de ellos. Entonces, al sumergirse tanto, tanto, pudo también aprender el idioma y también aprender como toda esta mirada simbólica inherente a su cultura, y entonces pudo traducir al alemán todas estas cosas. Mm, Él es el traductor de la versión más actual y supuestamente más correcta del I Ching, por ejemplo, y también de este libro, del secreto de la flor de oro. Él habló con Jung en su momento y le pidió un prólogo, y acá fue donde Jung comentó, no solamente, mejor dicho, no, perdón, el prólogo fue para el I Ching. Ahí Jung hizo un prólogo en la última versión del I Ching, pero acá Jung hizo todo un comentario. Entonces, Wilhelm tradujo lo más literalmente que pudo, y luego Jung tradujo al lenguaje psicológico occidental para que lo entendiéramos, porque aún en el alemán y del alemán al inglés y del inglés al español, si lo leemos el tratado original, es una cosa muy extraña y muy ajena como a nuestra comprensión racional. Entonces Jung lo tradujo, entre comillas, al lenguaje psicológico. Pero bueno, no vamos a entrar ahí, no nos da. Sin embargo, lo menciona porque justamente es el Tratado de la Flor de Oro. Y ahí estamos hablando un poco como esa espera de un estado de iluminación espiritual, ¿cierto? Espera, ese principio pasivo que estábamos hablando que la flor encarna. Mm, y se dice que la floración es el resultado de la alquimia interior y es la unión del agua y el fuego, ¿cierto? Si hablábamos de esos
triangulitos que apuntan para arriba y los que apuntan para abajo, digamos que el fuego y el agua son los opuestos más opuestos, ¿cierto? Que por lo tanto deben y necesitan unirse. Y al unirse el agua y el fuego, como hablábamos en la sesión pasada, esa unión de los opuestos, ¿cierto? El sol y la luna, en fin. Y esa alquimia interior conduce a un retorno al centro, a la unidad, al estado primordial del ser humano, ¿cierto? Acuérdense que estábamos hablando del centro y de la flor en el centro, pues y del centro de la flor, que es la parte femenina, que es esa parte pasiva. Ya enseguida seguiremos detallando eso. Hay otra cosa muy bonita que es el ikebana, que son estos arreglos florales japoneses. Se dice que la flor es el modelo del desarrollo de la manifestación. O sea, la flor nos muestra cómo se manifiestan las cosas. Y este es supuestamente como un arte espontáneo, sin artificio, ¿cierto? Sin embargo, perfecto. Se hace un esquema en el que se considera que la rama superior es el cielo, la parte intermedia es el ser humano y la parte inferior es la tierra. Y expresa un orden cósmico. Y se dice que no hay un orden vivo que esté fuera de semejante ritmo, ¿cierto? Repito, estamos hablando del orden cósmico, ¿cierto? El orden. Y se dice, como las fuerzas naturales deben equilibrarse para formar el universo, los tallos deben equilibrarse en el espacio sin esfuerzo aparente, ¿cierto? Entonces aquí hay algo súper importante, eso del sin esfuerzo aparente. Y deben equilibrarse, nuevamente el equilibrio, el balance, un poco el orden y la falta de esfuerzo. Estábamos hablando de la pasividad, de la espera, como de ese principio receptivo que no se está esforzando, todo lo contrario, está esperando, está quieto. Hablábamos en algún momento del contraste entre las tradiciones occidentales y orientales, de cómo se desarrollaron y evolucionaron independientemente al principio. Nuestra tradición occidental se desarrolló mucho hacia lo masculino, hacia el afuera, hacia el hacer, hacia el producir, lograr, en fin. Y finalmente, pues, y a diferencia de esto, en Oriente se desarrollaron fue hacia adentro, y mientras más adentro, más se elogia, más se venera, más se respeta. En muchas películas lo vemos, pero por ejemplo en una muy popular de Hollywood, 7 años en el Tíbet, vemos mucho ese contraste, que llega este alpinista occidental, mejor dicho, no, yo soy el mejor del mundo porque es que he subido estas montañas y tal, llega ensalzándose y es muy bonito ver como el proceso de las lecciones de humildad que le dicen, pero tú qué te crees, o sea, eso es lo peor que tú tienes, tu ego, ¿cierto? Como, o tu ego inflado, ¿no? Entonces, estamos hablando otra vez de ese no esfuerzo y no hacer. Ahora, no se va a tratar de irnos al extremo, ya hablaremos pues bien de esto, todavía estoy poniendo como las piezas del rompecabezas. Mm, Hay algo muy lindo y es que en la mirada del Buda, pues o del budismo, de algunos budismos, de algunas tradiciones budistas, pues mejor, se dice que la flor sustituye toda palabra y toda enseñanza. Esto es increíblemente profundo, creo yo, porque no sé si han visto que el Tao, justamente en las tradiciones chinas, el Tao es aquello que no debe ser nombrado. El Tao de lo absoluto, no, no solo no debe, no puede ser nombrado, ¿cierto? Todo lo demás es el Tao de lo relativo. Me explico. El Tao, no tengo ni idea porque no puede ser nombrado, pero alude un poco a ese misterio de la existencia que la razón no alcanza, ni siquiera intentándolo, ¿cierto? Y entonces todo lo demás, lo que sí puede ser nombrado es el Tao de lo relativo, y ese Tao de lo relativo es cuando vemos el diagrama del yin y el yang. Y es relativo porque nada es solo yin y nada es solo yang. Y todo va a ser yin o yang dependiendo de con qué se está comparando, ¿cierto? Dependiendo de lo relativo. Por ejemplo, un árbol puede ser, o qué, sí, un árbol puede ser una representación de algo muy yang, porque es algo que va hacia arriba, hacia el cielo, es vertical, pues es incisivo, es fuerte, tal. Si lo comparamos, por ejemplo, ¿qué? Con algún arbusto, pues que es más yin porque está más pegadito de la tierra, es más bajito, más rechoncho, ¿cierto? Más humilde, por decirlo así, más justamente de ese humus, de esa tierra, de esa agua. Pero el árbol puede ser más yin que yang si lo comparamos con el cielo mismo, ¿cierto? Que es yang.
mientras que el árbol, comparado con el cielo mismo, es parte de la tierra, es parte de ese humus, es parte de esa madre, es parte de todas esas cosas que brotan desde abajo, ¿cierto? No sé, espero hacerme entender. Entonces se dice que la flor, así como el Tao, es como esa cosa innombrable, pero no porque se le tiene miedo, sino porque es que se le tiene respeto y además se sabe que es innombrable. ¿Por qué? Porque nos trasciende. Entonces, ¿para qué siquiera intentarlo, cierto? Mm, entonces se dice que resume el ciclo vital y a la vez es la perfección a alcanzar, ¿cierto? Esa perfección, ese orden, esa geometría. Entonces, en este sentido, es como decíamos, es la expresión misma de lo inexpresable. ¿Qué más? ¿Verdad que ya entramos por aquí? Yo creo que no. Vamos a, bueno, sí voy a seguir con otra cosita. Y es entrar en el tema de la copa o del grial. En este caso estamos viendo una imagen de un corazón, ya veremos por qué. Porque en los jeroglíficos egipcios del corazón, el jeroglífico del corazón es una vasija, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque nos muestra finalmente, es que el corazón realmente debe estar vacío, pues es un órgano que debe dejar pasar la sangre oxigenada y la no oxigenada, debe estar receptivo y está compuesto de 4 cámaras, unas más activas, otras menos activas, unas que traen, otras que llevan, ¿cierto? De alguna forma es otro de esos centros, como la flor, que contiene el yin y el yang y contiene los dos contrarios. Y a la vez es la sangre, es lo que contiene el principio de la vida, ¿cierto? Entonces, en la etimología, bueno, ya estamos hablando entonces de grial. Esta es una de esas griales. Em, y vemos que la etimología habla de vaso, también de libro, habla también de navío. En inglés puede ser vessel, vessel, o en francés vessel, creo, es navío, o es, de alguna forma se siente vessel, sirve como palabra para recipiente, pero también para barco, ¿cierto? Algo que conduce y que transporta algo. Y son como unas medialunas, ¿cierto? Como una copa, como una barca. La barca y todo esto son como medias lunas. Acá hay otra representación del Santo Grial. Em, En la copa, en general, hay dos aspectos fundamentales. Uno es el vaso de la abundancia, ¿cierto? Es como esa fuente materna que produce todo el alimento y toda la leche nutricia y la miel y todo lo que necesitamos y necesitaremos y no se agota. Y a la vez, eso es el bálsamo de la inmortalidad, ¿cierto? Entonces, hay algo, y es que en todo este cuenco y en todo este grial también es un símbolo cósmico como el huevo del mundo que se separó en dos mitades, ¿cierto? La parte de abajo es la copa y la parte de arriba es un poco el cielo o el domo del que provienen las cosas que la fertilizan, ¿cierto? Que ya hemos hablado de cómo lo masculino muchas veces viene del cielo y lo femenino de la tierra. Por ejemplo, en muchos mitos de estos héroes, las madres, pues por ejemplo, de Jesús o de Zeus, la madre es humana o es incluso animal en algunos casos, y el padre es, o el dios, sí, el dios Urano, o Dios o el Espíritu Santo, ¿cierto? Mm, En la Biblia, el ser humano recibe de la mano de Dios su destino como una copa o como contenido en una copa. Y en el Islam, la copa es igual que el corazón, que la intuición, que la punta fina del alma. Y se dice que el corazón del iniciado es como un microcosmos, es decir, que contiene el universo entero. En esta copa que mostramos antes, el rey de Persia, se dice que ahí podía haber el universo entero. Bueno, voy a contar brevemente un par de cositas de los frutos para ya empezar a hablar a armar como el rompecabezas con todas estas piezas tan ricas que hemos explorado. Me perdieron ya. Bueno, frutos. Justamente, pues como de una vez para empezar a conectar con esa copa, el fruto es un símbolo de la abundancia, voy a leer aquí,
desbordándose del cuerno de la diosa de la fecundidad, del cuerno, ahorita hablaremos también del cuerno, o de las copas de los banquetes de los dioses, las copas. O sea, miren que pareciera que hubiéramos encontrado esto como así seguidito en un mismo texto y no fue así. O sea, yo busqué por un lado flor, por un lado cáliz y luego por otro lado fruto y están como íntimamente conectados, obviamente, porque de la flor viene el fruto y todas las asociaciones simbólicas van a estar relacionadas, ¿cierto? Entonces, el fruto, repito, símbolo de la abundancia desbordando del cuerno de la diosa, de la fecundidad o de las copas en los banquetes de los dioses. Son también las semillas que contienen el huevo del mundo, que es el símbolo de los orígenes, que ya hemos hablado de esto. El fruto es también a su vez un símbolo de transformación. Ya veremos un poco eso a dónde nos lleva. Eh, bueno, decíamos que el óvulo fecundado se transforma en semilla, ¿cierto? Y entonces el ovario, que es el que protege al óvulo, es el que se transforma en fruto, ¿cierto? Por eso muchas semillas comparten el fruto. Por eso hay muchos frutos que traen diferentes, pues varias semillas, así como la fresa, como decíamos, que parece una sola cosa, pero cada uno de esos punticos es una semilla. Cada uno de ellos fue un óvulo que debió ser fecundado para que surgiera la semilla y la fruta, ¿cierto? Entonces es un proceso como muy en paralelo y que tienen que ser todas juntas para que pueda salir la fruta o el fruto completico como se necesita para que sea atractivo para los animales. Y aquí es muy lindo porque vemos otra vez la intervención de los animales en la reproducción de las plantas. Ya vimos que era necesaria para la fecundación, para la fertilización de las flores, la intervención de los insectos o de algunas aves o de murciélagos. Acá vemos que los animales vuelven a intervenir y hacen otro paso importante para que las plantas se rieguen por toda la tierra y es comerse los frutos y defecar las semillas en otro lugar más lejos, ¿cierto? Los animales por naturaleza son móviles, ¿cierto? Entonces comen una fruta aquí hoy y mañana o más tarde la defecan a unos cuantos kilómetros, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, claro, a las plantas, que son organismos inmóviles, entre comillas, que son sedentarios, que son fijos, pues a la tierra donde están, los animales son los que les regalan la movilidad, ¿cierto? Eh, Voy a dar un par de detalles simbólicos de esto para ya luego armar nuevamente el rompecabezas como estábamos diciendo. Em, los frutos representan la transformación porque son la evidencia de la transformación. Se dice que es un proceso misterioso que empieza bajo tierra y que se completa con... se me borró esto. No lo puedo leer, pero básicamente se completa con la producción de este éxito, ¿cierto? Es el resultado del éxito. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general decimos todo el tiempo en nuestras vidas cotidianas, uy, estoy recogiendo los frutos o estoy cosechando o este proyecto, esta intención dio frutos, ¿cierto? O incluso en un lenguaje un poco más antiguo, ese matrimonio dio frutos, ¿cierto? Hijos, que no necesariamente son hijos reales, pues físicos, pero sí pueden serlo, sino también otro tipo de productos o de, es que fruto es la palabra, ¿no? O de frutos. Ya sabemos que empieza bajo tierra, empieza cuando la semilla, entonces miren que acá ya cerramos por completo el ciclo vegetal. La semilla se entierra cuando después de haber sido defecada por un animal y ahí empieza la historia, ¿cierto? Germina, primero bajo tierra, primero las raíces y luego, puff, el tallo, hojas, tallo más grande, vasos sanguíneos, todo esto, sanguíneos no, perdón, vasos circulatorios, y luego eventualmente cuando cumple, pues cuando llega como a su madurez, flor, fecundación, nuevamente fruto, nuevamente semilla, y entonces volvemos a empezar, ¿cierto? Eh, es hermoso porque las plantas nos están hablando de la transformación y de alguna manera también cómo no, mejor dicho, estábamos hablando cómo los animales intervenimos en la evolución vegetal, ¿cierto? Y en la dispersión. Al polinizarlos algunos y al distribuirlos por la defecación de las semillas, otros animales. Pero acá también podemos ver lo contrario, cómo los frutos intervienen en nuestra propia evolución a nivel individual y a nivel interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los misterios de transformación femeninos, que
de los que se habla en muchas sociedades, sociedades no, tradiciones más matriarcales, antiguas, que reverenciaban a la tierra, que reverenciaban a la madre, que reverenciaban justamente a todos estos principios que hoy en día en una sociedad hipermasculinizada son principios que se han desechado y se han rechazado, como por ejemplo la pasividad, ¿cierto? En muchas de estas tradiciones se considera que los misterios de transformación femeninos atraviesan la materia. ¿Esto de qué nos habla? Mm, Son siempre incorporados, están siempre conectados a la materia. Y bueno, y finalmente si buscamos materia, la materia de qué nos habla, la materia etimológicamente comparte la misma raíz de mater. Entonces la madre es la materia y la materia es la madre, un poco como una similitud o un tema de sinónimos en algún nivel, ¿cierto? Que estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿madre de qué? La materia es la madre de qué? Pues de algún hijo, algo que van a hacer de ella. Y eso que van a hacer de ella justamente también está hecho del padre, del espíritu que la fecunda, ¿cierto? Que la, ¡ja! ¿Cuál es la palabra? Que le, que le sopla, insufla la vida a la materia, ¿cierto? Porque sin espíritu la materia está muerta, ¿cierto? La materia no puede vivir por sí misma desde estas miradas. Mm, entonces, en ese sentido es muy lindo porque vemos que esa materia, esa madre, es entonces de alguna manera un recipiente, una copa, un vaso para algo más, ¿cierto? Para ese hijo que van a hacer de ella. Y ese hijo que van a hacer de ella, cuando estamos hablando de nuestro mundo interno y de nuestro desarrollo psicológico y espiritual, es justamente el alma o la conciencia en las sucesivas etapas, ¿cierto? No es uno solo, ¿cierto? Sino en cada etapa de conciencia nació un hijo, ¿cierto? Nació un estado de conciencia. Es hermoso porque muchas veces en los procesos psicológicos, cuando la persona atraviesa uno de estos momentos de saltos evolutivos y de verdad pasar a otro nivel, muchas veces hay sueños de nacimientos, ¿cierto? Como, ay, tú soñé que tenía un bebé o soñé que, ¿cierto? Mm, entonces acá estamos viendo algo y es que lo que estábamos diciendo, al ingerir los frutos, ellos también intervienen en nosotros. Y cuando hablamos de los frutos, estamos hablando de los frutos literales, un mango, una papaya, en fin, pero también de cualquier otro fruto de la tierra. Finalmente, todo lo que comemos, animal o vegetal o fungi, son frutos de la tierra y intervienen en nosotros de una manera o de otra. Mínimo nos van a nutrir, por lo tanto vamos a tener energía para poder evolucionar. En otro caso, si es tóxico por alguna razón o lo que sea, nos pueden enfermar, ¿cierto? Nos pueden y finalmente sabemos que las enfermedades muchas veces son hitos fundamentales y claves de nuestra evolución, ¿cierto? Son puntos que nos llevan, puntos de nuestro camino, que ya sabemos que toda esta evolución nuestra va más allá y necesita del bien y del mal, necesita de la salud y de la enfermedad y de el alimento y el veneno, ¿cierto? Porque finalmente el veneno nos va a mostrar esa otra cara, ese veneno propio, esa enfermedad propia, esos aspectos que no hemos reconocido porque justamente tendemos a evitarlos. Mm, También nos sanan y también muchos de estos frutos de una manera o de otra, puros o intervenidos por nosotros después, pueden alterar nuestro estado de conciencia. Eso para los antiguos era un misterio también y para nosotros. Mm, ¿Cómo es que yo cojo una uva, le hago un proceso, me la tomo, o sea, la transformo, la intervengo, luego me la tomo y ella me interviene a mí y me lleva a ese estado de euforia que ya hablamos en otro momento de la exploración simbólica del espíritu, de esas bebidas alcohólicas que de alguna forma sentimos que nos llevan como a otro lugar, sin hablar pues de los psicodélicos, que ahorita los mencionaremos un poquito. En realidad hablamos de esto más en el curso de los hongos, porque hay hongos psicodélicos, sabemos que hay plantas también, pero el reino de los hongos de alguna manera nos dio más espacio para profundizar en esto. Entonces hay algo también, y es que en esta transformación, en esa intervención que nosotros hacemos de los frutos que nos comemos, parte de lo que hacemos es cocinarlo con fuego, ¿cierto? Y es donde volvemos al tema de la transformación, ¿cierto? El fuego es el elemento que más representa la transformación, la transmutación. Sabemos que con el calor las moléculas se mezclan más rápido y entonces una cosa entra en contacto con la otra, lo que antes estaba separado llega a estar junto, lo que estaba junto puede separarse, si corresponde, porque se puede purificar gracias al fuego. Entonces estamos viendo continua interferencia no, perdón, intervención
de lo vegetal en lo animal, lo animal en lo vegetal, un poco como un ciclo. Ve, yo te toco a ti, tú me tocas a mí, yo te toco a ti, tú me tocas a mí, y vamos viendo qué va pasando y a dónde vamos llegando. ¿Qué más pasa aquí? Sí, algo súper importante. Y es que no nos da para detenernos pues en cada tipo de fruto porque también hay un universo, ¿cierto? La fresa es una cosa, el mango es otra cosa, el banano es otra cosa. Pero podemos brevemente hablar de la manzana, que es uno de los frutos que más común es en las mitologías, ¿cierto? Porque vemos que Pinocho va a la escuela y lleva una manzana, por ejemplo. Vemos que en el jardín del Edén está la manzana y ahorita veremos de eso, el fruto prohibido. También está la manzana de la discordia en la mitología griega. Voy a tomar como eje el mito religioso, pues o la historia religiosa o la tradición religiosa, digámoslo, llamémoslo así mito, porque en este caso vamos a abordarlo desde una mirada simbólica. No quiero con esto decir que es falso o que es verdadero o nada, sino simplemente vamos a abordar su mirada simbólica sin decir que lo demás en lo literal haya sido verdad o no, pues literal o no. Pero es verdad a nivel simbólico porque es mucho lo que nos dice. En el Edén había dos árboles, ¿cierto? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, del otro sí podían comer. Pero ¿qué pasó? Fueron y comieron, ¿cierto? ¿Qué pasó? Cayeron del Edén, cayeron. ¿Qué pasa? Acá es súper importante simbólicamente ver, bueno, estamos hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es mucho, ¿cierto? Estamos hablando por un lado del bien y del mal, de la dualidad, de esa separación. No coman de eso, ¿por qué? Porque no van a entrar en la separación. Es un poco como si antes de comer de ese fruto estaban en la unidad, estaban en casa, estaban en la perfección, todo estaba junto, nada estaba separado y de repente comen ahí, ¡puf!, todo se separa. Y entonces se dieron cuenta de que estaban desnudos y entonces ya los expulsaron del paraíso, del Edén, del paraíso. Y nos hemos pasado toda la vida entera intentando volver, ¿cierto? El ser humano está buscando la felicidad, está buscando la paz, está buscando el equilibrio, la armonía que están en el paraíso. ¿Y cómo volver? Hay algo también y es que es el conocimiento, ¿cierto? ¿Eso de qué nos habla? Estamos hablando de la teoría. El conocimiento es teoría, es información, es la mirada racional que justamente discrimina, ¿cierto? Y que justamente nunca va a ser suficiente. Por ejemplo, eso lo vemos hoy en día en la ciencia, como un hambre de datos. Cada vez queremos más datos y si ya tenemos unos datos, queremos más. Y cada dato nos va a dar lugar, nos va a dar luz a querer buscar más y más y más. Cada línea de investigación descubierta y chuleada y conquistada, por decirlo así, va a abrir 20 más. Y entonces nos perdemos en esos laberintos de conocimiento que se van volviendo tesis, archivos gigantes de tesis guardadas y almacenadas y no utilizadas, no aprovechadas en las universidades del mundo, por hablar como de un ejemplo muy puntual y muy extremo, pues, y excesivo como del conocimiento y que refleja cómo no tiene ningún sentido y no sirve para nada, porque ¿cuántos años cada doctorando invierte en una tesis que ya después se va a quedar archivada el resto de la vida en un banco de información de una universidad, ¿cierto? Rara vez se va a utilizar. Entonces, ahí es donde empezamos a ver cómo, por un lado, está esa cualidad como masculina o hipermasculina. No estoy diciendo que el masculino sea inherentemente enfermo, sino que estamos hablando, estamos viviendo en una etapa de un masculino que no es sano, ¿cierto? Así como el femenino también puede no ser sano. De hecho, no lo está, porque si lo estuviera, el femenino estuviera, el masculino estaría también sano. Entonces, esa mirada hiperracional, hipermasculina, hiper no sé qué, se pierde en la cantidad. Ya sabemos que la cantidad es una cualidad que está bien de lo masculino, pero el problema es perdernos en ella cuando no lo equilibramos con lo femenino, ¿cierto? Ahí es donde estamos hablando del femenino, perdón, de la armonía y del equilibrio que se necesitan mutuamente. Necesitamos la cantidad, pero también la calidad. Y acá empezamos a ver eh, cómo esa cantidad, bueno, no solo la cantidad, sino esa mente racional, justamente del conocimiento teórico, es la que funciona en oposición, lo uno o lo otro, el bien o el mal, lindo o feo, día o noche, ¿cierto? Entonces esa mente racional masculina, sobre masculina,
confundida, perdida, exagerada, es la que se pierde en la dualidad, en la separación, pues. Ahora, ese otro árbol es el árbol de las experiencias, ¿cierto? El árbol de la vida es el árbol de las experiencias. ¿Y de qué se trata? ¿Y de qué se tratan las experiencias? Es básicamente lo que nos pasa en la vida, lo que vivimos, lo que atravesamos, busquemos o no busquemos, ¿cierto? Hay gente que busca experiencias, hay gente que no, pero sea lo que sea, todos atravesamos nuestros días y esos días están llenos de experiencias, unos más que otros, pero igual están hechos de ello. ¿Y qué es lo que pasa? Eso que se nos presenta en la vida, eso que nos va aconteciendo naturalmente, es como lo que le va llegando a la flor, que le llega naturalmente y es lo que le llega por alguna razón. Y entonces, ¿qué hacemos con ello? ¿Qué experiencias son? O sea, muchas veces justamente cuando estamos tanto en la dualidad, buscamos y recibimos y aceptamos solo las experiencias de placer y de gusto y de disfrute y rechazamos las experiencias dolorosas. Entonces ahí estamos todavía muy atados a pesar de que aceptemos y recibamos e incluso busquemos ciertas experiencias ricas, estamos muy atados al árbol del conocimiento del bien y del mal porque estamos recibiendo unas, tomando unas, pero rechazando otras. Estamos dejando de lado la mitad de la realidad, la mitad de nuestras experiencias, aunque no sea pues una mitad literal, pero un lado lo estamos dejando por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando atravesamos experiencias dolorosas, en el momento es muy maluco, ¿cierto? Es doloroso. Pero ¿qué pasa muchas veces después de la experiencia? Por ejemplo, después de una crisis, decimos, uy, yo cambié mi vida gracias a esa crisis y ahora estoy feliz. Siquiera pasé por ahí. Era tan importante. ¿Por qué? Porque ahí había una fruta, ahí había un tesoro, ahí había algo nutritivo, también una semilla, ¿cierto? A veces la fruta es maluca, por ejemplo, ¿cierto? Es comerme las frutas que me van llegando. Unas son muy ricas, dulcecitas, otras son amargas, como las medicinas, que son amargas, pero que son las que nos sanan, ¿cierto? Entonces nos apegamos mucho al sabor, a las apariencias, pero no simplemente de, a ver, esta fruta, esta experiencia me la como, es que llegó a mi vida, me la como. Y como me la como, pues me trago la semilla, la defeco y va a germinar, ¿cierto? Entonces me doy cuenta de que puede germinar un nuevo árbol, una nueva vida, una nueva etapa de mi vida que yo no me hubiera imaginado de otra manera gracias a ese fruto maluco, ¿cierto? Entonces, empezamos a darnos cuenta que también gracias al disfrute sembramos semillas y sembramos y evolucionamos y aprendemos, pero también gracias al dolor, ¿cierto? A las dos, ni la una solamente ni la otra solamente. Muchas veces nos vamos para un polo o para el otro, ¿cierto? Pero son las dos tipos de frutas los que nos necesitamos comer para que podamos germinar y seguir evolucionando nuevos árboles, nuevas etapas de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas experiencias y ese conocimiento, no es que el conocimiento sea malo por sí mismo, el problema es cuando se queda solo en el conocimiento, solo en la teoría, pero si juntamos ese conocimiento, ese árbol, porque entonces aquí estamos viendo que tampoco se va a tratar de un árbol y del otro no, sino de los dos, ¿cierto? Entonces, cuando integramos el conocimiento con la experiencia, llegamos justamente a lo que tantas tradiciones buscan, que es la sabiduría. ¿Y qué hacemos con la sabiduría? ¿Cierto? Ya veremos, pero esa sabiduría es como esa siguiente cosecha, esos siguientes frutos de lo que hemos sembrado. Y lo que hemos sembrado son justamente, en el mejor de los casos, nuestros aprendizajes, esas lecciones que hemos recibido a partir de esos frutos que se nos han ido presentando en nuestra vida cotidiana. Em, entonces, es como si estuviéramos mucho en un árbol y nos faltara ir al otro, y entonces acá la pregunta va a ser, ¿cómo pasamos de un árbol al otro? ¿Cierto? ¿Cómo pasamos del árbol del conocimiento del bien y del mal para conectarlo al árbol de la experiencia, al árbol de la vida? Em, una de ellas ya la dijimos, ¿cierto? Pues bueno, dejar de evadir el dolor, saber que esto también es un fruto que también va a tener una semilla que tal vez yo necesito y no me he dado cuenta y por eso tal vez me llega en dolor. Muchas veces el dolor es solamente porque no me he dado cuenta y si ya me hubiera dado cuenta llegaría en un sabor dulcecito que yo hubiera disfrutado. No importa, lo que importa es que llegó y que me la puedo comer y que la puedo sembrar, ¿cierto? Otra cosa que también nos puede ayudar es hablando de las experiencias, ¿cierto? Muchas veces algunas personas buscan muchas experiencias, otras no, pero sea la que sea, hay un tipo de experiencias que tendemos a evitar. Hay gente que tiende a evitar, uy, salirse de su zona de confort, irse para la selva o para el desierto o lo que sea. Ve, de pronto, qué bueno que empieces a buscar algo
a tu medida, ¿cierto? A tu escala, no te vas a ir al Amazonas de una vez, pero empieza a ir, no sé, allí afuera de la ciudad, ¿cierto? Si es eso lo que has evadido. O si lo que has evadido es la experiencia de la soledad, empieza a encontrarte con ella media horita o 15 minutos, de a poquitos, para ver qué va pasando, ¿cierto? Ahí empezamos como a coquetearle esos otros frutos que hemos rechazado o que hemos evitado sistemáticamente de una forma casi siempre inconsciente. Otra cosa es que también una de las cosas que nos ayuda, que nos evita mucho comernos esas frutas amargas, es que muchas veces esas experiencias dolorosas que tenemos en la vida son por cosas que hicimos, ¿cierto? Daño que hicimos a otros o a nosotros mismos o al planeta o lo que sea. Y por lo general caemos en la culpa. Uy, no, yo soy lo peor, me doy palo, me ataco, me, me hago daño a mí misma, así no sea físico, por lo general psicológico o incluso espiritual, porque entonces ya yo me reduzco a mí misma a que soy lo peor, porque cometí un error humano, ¿cierto? Mm, entonces, hay algo y es que ahí en esa culpa no estamos aceptando el presente, no estamos reconociendo, uy, esto pasó, y no estamos reconociendo tampoco el punto de partida o el punto en el que estamos, la realidad de que sencillamente somos humanos, ¿cierto? Y un humano se equivoca. Hemos hablado del ego inflado y hablamos de eso la semana pasada, en el módulo pasado, y de cómo finalmente esto también hace parte del ego inflado, creer que no nos vamos a equivocar y creer que no nos podemos equivocar. Entonces finalmente la culpa tiene algo de eso también y de negación de la realidad. Entonces finalmente una actitud muy útil que puede servir, que a veces cuesta llegar a ella, es como, bueno, me equivoqué, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? Le hice daño a alguien, ok, ¿qué puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer para compensar, para mejorar, para incluso dejar mejor que como estaba antes de que yo hubiera cometido ese error? Y finalmente entonces ese error termina siendo una oportunidad para mejorar a la otra persona y para mejorar yo, porque si no, yo nunca hubiera hecho ese bien, entonces no crezco en mi bondad, por decirlo así, y la otra persona no crece en lo que recibe gracias a que yo cometí ese error en primer lugar, ¿cierto? Vamos a pasar ahora brevemente a, a conectar con algunas cositas de la flor, que ya hemos hablado un poco. Y es que hay una historia, y del grial. El grial fue un símbolo muy, muy común y muy presente, obviamente, en la tradición del rey Arturo, y todas esas leyendas y todas esas historias son alrededor de un montón de caballeros buscando el grial. Si lo vemos en la biología, es muy lindo porque es como si todos los granos de polen son esos caballeros buscando el grial, buscando el cáliz, buscando esa flor, esa parte femenina, ese centro escondido que está en algún lugar y que está escondido, pero que es lo que necesitan, ¿cierto? Para poder ser completos. Hay una historia entonces dentro de este contexto que es la del rey pescador. Y se cuenta que el rey pescador en algún momento de su adolescencia probó un salmón, un pescado, no importa si es salmón o no, pero probó un pescado que estaba muy caliente y entonces se quemó y entonces quedó herido. Y el resto de su vida quedó herido. Y vivía en el castillo del Grial, pero no tenía acceso al Grial porque estaba enfermo, ¿cierto? Y estaba moribundo y todo el reino estaba moribundo. Es como ese polen que vive en el castillo del Grial, vive en esa misma flor, pero no tiene acceso a él porque está enfermo y enfermo es un poco como incompleto, no puede acceder a él. Sabemos que igual por lo general, no, a veces pasa, pero por lo general el polen de una flor no puede fecundar a esa misma flor, ¿cierto? Entonces estás ahí, pero no puedes tener acceso, ¿cierto? Es como ese tan cerca, pero tan lejos, está en todas partes, pero no está, y entonces ¿dónde está, ¿cierto? Y tiene que ir muy lejos para encontrar algo que ya estaba en casa, pero que no podía acceder estando en casa. Es como una paradoja. Entonces, en este cuento del rey pescador hay una leyenda de que un día va a llegar al castillo del Grial un chico, un campesino, tonto, bobito, insignificante, entre comillas, aparentemente, y ese campesino va a formular una pregunta, y esa pregunta va a ser muy importante. Entonces, bueno, ahí se suspende esta escena y en otra escena nos empiezan a contar la historia de Parsifal, este campesino insignificante, humilde, tonto, sin formación, sin educación, sin temas de caballería como el rey o como sus soldados o como sus, en fin. Y este personaje, bueno, tiene que irse a sus aventuras y para sus aventuras la mamá lo prepara y le da como una camisetica, como una prenda que él se pone y que va a tener puesta siempre debajo de todas sus capas y armaduras, pues para todas sus aventuras. Y entonces su aventura va a consistir en ir a buscar el grial, ¿cierto? Como la de cualquier caballero, es ir a buscar el grial.
Esto es muy lindo porque es como muy romántico. Y estamos hablando justamente de la reproducción, ¿cierto? Entonces Parsifal emprende su camino para ir a buscar el Grial y de repente se encuentra con alguien y le dice, ah, sí, mira, no, el Grial está aquí, baja el camino y a la izquierda y listo. Y él como, ah, sí, o sea, no había ni siquiera empezado a buscarlo y llegó al Grial. Pero, un paréntesis, antes de esto, su madre le había dicho, ¿sabes qué? En tu camino no preguntes mucho, no hagas muchas preguntas. Pero luego, antes de encontrarse a esta persona que le muestra el camino al Grial, se encuentra un viejo sabio que le dice, cuando encuentres el castillo del Grial, cuando llegues allá, haz una pregunta. Pregunta, ¿a quién sirve el Grial? Y entonces Parsifal se fue con estos consejos contradictorios y de repente, mucho antes de lo que se imaginaba, llegó al Grial y fue tan impresionante, pues al castillo del Grial, y fue tan abrumador. Había una princesa que se llamaba Blancaflor, él sabía que también ahí estaba el rey, pero no lo vio, y de repente fue como, y tuvo la oportunidad de hacer la pregunta, pero no fue capaz, por un lado, como quedó como deslumbrado y a la vez tenía por encima el recuerdo del consejo de la madre que del viejo sabio de no preguntar nada. Y entonces, ¿qué pasó? Fue expulsado del castillo del Grial y se cierran las compuertas, se cierra el castillo y de repente desaparece. Y él quedó como, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Vamos a buscarlo otra vez. Y emprende su camino a buscarlo. Pasan muchas cosas, pasa por el desierto, por diferentes lugares, diferentes hazañas, le toca enfrentarse a un caballero rojo, a otro blanco, a otro negro, en caballo, no sé qué, se encuentra con una especie de jueces que le dicen a veces, uy, todo esto lo has hecho muy bien, tú eres lo máximo, pero después le dicen, no, 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 pero también has hecho mal esto, murió tal, mataste a tal, ta, 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 y él, uff, se aporrea ahí, de alguna forma lo obligan como a bajar un poquito su altivez, ¿cierto? Lo que hemos hablado del ego inflado, como que, yo hice estas cosas malas. Sin embargo, estábamos hablando hace un momento también del tema de la culpa. Muchas veces reconocer lo que no hemos hecho bien, entre comillas, muy entre comillas, ¿cierto? Porque eso del bien y el mal es muy entre comillas. Reconocer eso que no hemos hecho bien muchas veces no, nos cuesta mucho, ¿cierto? Porque nos duele, pero finalmente eso es lo que nos vuelve humildes. Pero bueno, ya quedarnos en el extremo de estar solo señalando eso que no hemos hecho bien, nos vamos a lo que estábamos diciendo de la culpa, que también nos aleja del centro, nos aleja de lo que necesitamos llegar y estar. Mm, Entonces, este pobre Parsifal vaga años, busca, rebusca, vuelve a buscar en un lado, en el otro, en un rincón, en el otro. En fin, pasan muchas, muchas, muchas historias hasta el punto en que él ya pierde la esperanza. Y en algún momento en el que ya estaba vagando y ya ni buscando nada, ya andando por ahí, se encuentra unos peregrinos y los peregrinos le dicen, oye, ¿no te has dado cuenta de que hoy es domingo de resurrección y hay que visitar al ermitaño? Vamos. Y él como, pues bueno, vamos. Él no necesariamente por interés, sino también más por inercia y porque no tenía más nada que hacer. Voy a conectar el computador. Mm, Porque no tenía más nada que hacer, pues va con ellos. Estamos hablando de una visita a un ermitaño, ¿cierto? Un ermitaño, una figura de estos personajes o estos aspectos retirados de las influencias exteriores, o sea, contenidos y conservados como algo más puro, ¿cierto? Más puro en el sentido de el ermitaño es el ermitaño, no ha estado, no encarna, no representa las cualidades de la sociedad del mundo porque no las vive, no está participando en ellas. De alguna forma está retirado para eso, para mantenerse puro. También a nivel interno, a nivel simbólico, vemos que hay que en nuestro mundo interno aspectos que están así también, que a pesar de todo, a pesar de que estemos en el mundo, hay aspectos dentro de nosotros que se han mantenido ermitaños o retirados o puros, reservados, un poco como esos ovarios, tan protegidos, tan resguardados, tan recubiertos, tan escondidos. Entonces, Parsifal llega ante el ermitaño y el ermitaño nuevamente le dice, mira, todo esto lo has hecho muy bien, todo esto lo has hecho muy mal, pero no pasa nada. Mira, el castillo del Grial está allí abajito, a la izquierda, otra vez. Y él como, vamos, entonces va. Y él dice, esta vez ni por nada dejo de hacer la pregunta. Entonces llegó, bueno, paréntesis, la leyenda original se acaba acá.
no nos cuentan qué pasa, ¿cierto? Sin embargo, en el libro donde estábamos estudiando esta historia, en algún momento hace un tiempo, es un autor junguiano que explora la mirada simbólica pues, de esta historia en relación a la evolución de la psicología masculina. Y él dice, la leyenda original se acaba ahí, pero hay algunas otras leyendas que tienen como tentativas de finales y voy a tomar el que más me parece que tiene sentido, dice el autor. Y entonces ese final dice que llegó Parsifal, hizo la pregunta, dijo, ¿a quién sirve el grial? Y finalmente, ¿qué pasó? El rey se sanó, todo volvió a florecer porque el reino estaba también marchito con el rey y todo volvió a florecer y todo volvió a estar bien y Parsifal también se encontró con Blanca Flor, la princesa que estaba ahí, que se llama justamente Blanca Flor, y fueron felices para siempre. Más o menos pues como el clásico final feliz de los cuentos. Mm, Hay muchas cosas para decir de este cuento y no nos da pues para entrar en todas en este video. Posiblemente en la sesión de conversación podremos explorar más capitas y más aspectos. Y es algo muy curioso, varias cosas. Una, es ese masculino más humilde el que puede entrar, ¿cierto? El que puede entrar y el que puede decir la pregunta y el que puede más o menos llegar al grial, ¿cierto? Es un poco como estamos hablando de un masculino más sano, más ingenuo, ¿cierto? Él es tonto, pero no porque es tonto, es porque es ingenuo, ¿cierto? No ha estado contaminado de todas esas influencias, de toda esa teoría, ¿cierto? Hablábamos ahorita de la teoría del conocimiento versus la experiencia. Este campesino más puro y más limpio ha estado justamente en el mundo de la experiencia, no en el del conocimiento de cómo son los modales de un buen hombre, ¿cierto? Hemos hablado, hemos visto cómo nuestra cultura, la sociedad, o sea, la educación es de afuera para adentro. Nos dicen desde chiquitos cómo son las cosas, cómo hacer, cómo vivir, cómo ser, cómo todo. Hacerlo bien. ¿Cómo hacerlo bien? No, así no se hace, así sí se hace, porque así no y así sí, ¿cierto? No se nos deja experimentar y explorar y descubrir cómo somos, cómo es la naturaleza y cómo es la vida por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Que cada vez se está buscando más eso en la educación, pero eso va a ser fundamental. Entonces vemos que este rey es como ese viejo curtido de todas esas formalismos y formas y cosas que no, sin embargo, pues y en oposición está Parsifal, este campesino, que se parece un poquito al ermitaño en cuanto a que no ha estado tan contaminado de todas esas influencias externas, ¿cierto? Hay algo y es que ese rey había probado ese pez en la adolescencia. No nos da para profundizar acá, pero ese pez, el pez muchas veces ha sido imagen. De hecho, sí, el Cristo es un pez y el pez es Cristo, ¿cierto? Muchas veces el símbolo del cristianismo es un pez y se habla del pez como ese animal que está inmerso en la, mejor dicho, en el jardín del Edén, ¿cierto? En el océano de sabiduría y de plenitud y de paz y de todo lo que buscamos, ¿no? Entonces es como si ese rey probó ese pez en la adolescencia. La adolescencia es uno de esos momentos de la vida en el que empezamos, o el primer momento de la vida en el que podemos empezar a despertar, y ese despertar puede contener un instante en el que nos damos cuenta, más o menos nos iluminamos. Eso por lo general no es consciente, ¿cierto? Pero como que hay una especie de toma de conciencia de despertar, que ya después pues que es completamente efímero, como la flor de un día, y entonces es como esa echada de Parsifal del castillo, un poco, mejor dicho, ese despertar de la adolescencia lo estamos viendo en el rey cuando prueba el pescado, pero se quema, y de Parsifal cuando antes de empezar a buscar nada, ya llegó al Grial, al castillo del Grial, pero no supo qué hacer con él, ¿cierto? Todavía va a empezar, va a tener que recorrer todo el camino para poder llegar de verdad. Es un poco como esa unificación original del cosmos en el caos, que ya estaba ahí todo junto, pero se tiene que separar y es como, puff, y tenemos que caernos del Edén, tenemos que salirnos del paraíso para recorrer todo un camino para volver a llegar a donde estábamos, pero ya distintos. Es muy distinto el Parsifal que llega después al que llega antes. Y una de las cosas que pasa en ese recorrido es que él se desprende de la camisa de la madre. Esa camisa de la madre representa también esa influencia, esos condicionamientos que heredamos, ¿cierto? Miren que en el primer caso él hizo caso a en el primer momento pues que llegó al castillo, él hizo caso al consejo de la madre, no al del viejo sabio, ¿cierto? Ese viejo sabio también puede representar como ese viejo sabio que, o esa vieja sabia que tenemos en el interior de cada ser humano y que nos dice lo que es
pero muchas veces escuchamos a otras voces, a otros condicionamientos, ¿cierto? Entonces él se tiene que desprender de eso, tiene que ser capaz de matar y de perdonar y de pedir perdón y de hacer bien y de sembrar y de florecer y de ta, 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 ta. Muchas veces en estas tradiciones que creen en la reencarnación dicen que en la evolución del alma tenemos que atravesar diferentes vidas en las que vivamos todos los roles, que seamos asesinos y asesinados, en fin, que atravesemos todas las experiencias, porque esos son justamente esos frutos que nos dan la sabiduría. Hay algo también y es que a Parsifal lo llevan, él no conoce el camino, ¿cierto? Y es lo que había mencionado hace un momento de las plantas o de los hongos psicodélicos, que muchas veces pueden sentirse como un atajo a ese cielo que tanto estamos buscando. Y es maravilloso y pueden ser revolucionarios. Sin embargo, bueno, una pequeña aclaración. En nuestra cultura occidental apenas los estamos descubriendo, ¿cierto? Realmente no los conocemos y no sabemos muy bien cómo funcionan. Hay otras tradiciones milenarias que sí conocen sus capas de funcionamiento, la física, la energética, la espiritual, la psicológica, ¿cierto? Nosotros a duras penas tocamos un par de ellas, ¿sí? Por lo tanto, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, puede ser algo completamente mágico y maravilloso, pero el riesgo es que justamente nos volvamos adictos, pues no por lo físico, porque no se dice que no tienen componentes físicos pues adictivos, pero sí a la experiencia, como, no, yo ya quiero estar en el cielo, entonces voy a querer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ingerir este tipo de sustancias para que me lleven al cielo. Pero ¿qué pasa muchas veces? La primera te llevan al cielo y la segunda, ¡pah!, te dicen, aquí no está el cielo, ve a recorrer tu camino, ¿cierto? Porque finalmente esto puede ser una puerta que te muestra y te abre la mente y te dice, el cielo existe, pero tienes que llegar a él por tus propios medios. Y ese es el camino largo que recorre Parsifal con todas sus venturas y desventuras. Entonces es como si a él lo llevan, un poco como al polen lo llevan, ¿cierto? A ese cáliz. Hay algo muy increíble y es que esa búsqueda del grial, por ahí se dice también que buscar a Dios es insultarlo, ¿cierto? Y que buscar la felicidad es negarla, ¿cierto? Finalmente eso que buscamos nos elude, lo que buscamos nos elude. Y vemos muchas veces hasta en lo más pendejo que estamos buscando un lapicero en la casa, que mientras más lo buscamos no lo encontramos y es cuando dejamos de buscar lo que aparece, ¿cierto? Esto es increíble porque entonces acá empiezan a caber preguntas de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿O qué es lo que no estamos encontrando? ¿Qué es lo que queremos? ¿Cierto? Y con esto llegamos a esa pregunta que tiene que hacer Parsifal, que parece ser una pregunta como muy rara. ¿A quién sirve el grial? ¿Cierto? ¿Cómo así? ¿Cómo así que el grial sirve a alguien? Si el grial es un recipiente y el recipiente, lo que hablábamos es el cuerpo, la materia también es el recipiente del alma y de alguna forma nosotros como seres humanos somos recipientes de la materia y también del espíritu de Dios, somos recipientes, somos vehículos, somos instrumentos. Entonces la pregunta es de alguna manera un poco a quién servimos, ¿cierto? Estamos sirviendo a nuestro ego inflado que quiere más, más, más o lo que sea o ya tal, o estamos sirviendo a otra cosa que nos trasciende, ¿cierto? Eh, Muchas veces en la tradición cristiana, pues en las diferentes tradiciones cristianas, se habla de cómo es importante poner a Dios primero, ¿cierto? Si pones a Dios primero, Dios proveerá. Y ese proveerá será ese cuerno de la abundancia. Y ya hablaremos del cuerno de la abundancia, que ya lo mencionábamos con las frutas y cómo eso representa la abundancia, ¿cierto? Todas estas frutas, toda esta dicha, toda esta plenitud, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, voy a conectar acá con otra cosita. Hace unas décadas, hace un par de décadas por ahí, se puso de moda como unas manillitas en Norteamérica que llegaron por aquí también, en Colombia y me imagino que otros países, que decían WWJG, JD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y es un poco como ese recordatorio de, ok, ¿qué haría Jesús en esta situación en la que estoy yo hoy? ¿Cierto? Un poco viendo a Jesús como esa representación de esa sabiduría trascendente y mayor que también cada uno de nosotros tiene. Entonces, en cada momento de la vida es un poco como poner a Dios primero. O sea, ¿qué haría yo? Otra forma de hacerme también esa pregunta es,
¿qué haría yo en la versión más evolucionada de mí mismo, ¿cierto? No en la versión menos apegada, en la versión menos, en fin, ¿qué haría yo en la versión menos apegada, más evolucionada? Y es muy lindo porque entonces vemos cómo, y se ha dicho cómo el propósito de la vida no tendría que ser buscar la felicidad, sino servir a algo trascendente. Y ese algo trascendente está afuera y adentro, ¿cierto? Afuera es a la humanidad, al planeta entero, nos trasciende. ¿Cómo yo puedo servir? ¿Cómo yo puedo ser útil? Así como cada especie sirve y es útil a su manera. Y por dentro, algo que me trasciende y que de alguna forma también me guía, ese viejo sabio, esa voz, esa intuición, esa alma que me va diciendo, hey, es esto. Muchas veces también lo vemos con esas cosas que nos nutren, que ya lo hablábamos la vez pasada. ¿Qué es lo que me nutre? Esa también es esa vocecita sabia del alma, como es por aquí, porque lo que me nutre a mí me lleva a hacer y a crear algo o a hacer algo con la que yo voy a nutrir al mundo, con la que yo voy a también a dar frutos para el mundo. Entonces ahí es donde vemos que los frutos son como esa trascendencia, ¿cierto? Ahí es cuando cada individuo, cada planta da algo que trasciende ya su generación. Es como ya no se trata de mí, ya se trata de este fruto con esta semilla para que es la próxima generación y la próxima generación y la próxima generación. Y ahí es cuando también todos esos frutos de nuestras experiencias, todos esos aprendizajes, ¿qué hago yo con ellos? ¿Es para qué? O sea, y ahí es cuando muchas veces vemos, por ejemplo, ese arquetipo, pues que es compleja la palabra, no me voy a detener ahí, pero por ejemplo el sanador herido. Muchas veces quien ha atravesado heridas y se ha sanado es el que va a poder ayudar a otros que estén teniendo la misma herida, porque este ya tiene la experiencia, esto ya lo habíamos hablado, y gracias a esa experiencia es que puede acompañar a otros en ese proceso. Mm, bueno, para ir concluyendo, bueno, Jung, pues para retomar como el tema del centro, ¿cierto? Y como en ese centro está ese óvulo que es el fecundado y está ese aspecto femenino, no porque lo femenino sea mejor que lo masculino por estar en el centro, sino porque su naturaleza está ahí puesto y lo masculino está rodeando y protegiendo, ¿cierto? Y también fecundando y también sí, haciendo la parte activa, mientras que lo femenino está haciendo la parte pasiva. Entonces, mm, muchas veces nuestra personalidad, desde una mirada psicológica por lo menos junguiana, el ego o el yo es esa parte activa, entonces por lo tanto tiene mucho que ver con esa parte masculina que también piensa, que también discrimina, separa, organiza, en fin. Entonces Jung dice que el desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida consiste en una transferencia del centro de gravedad desde el yo hasta el sí mismo, o hasta el centro, o hasta el self, o hasta el alma, el espíritu, ¿cierto? Para no entrar pues como en terminología junguiana. Y aquí es donde entra una imagen que ya hemos compartido en otros contextos. Ay, que la tengo acá como muy, ya la voy a mostrar. Un segundito, la estoy organizando. Acá. Esta es. En la psicología junguiana se utiliza mucho este diagrama para relatar y describir la individuación o el desarrollo de la personalidad, que empieza afuera, ¿cierto? Es como un recorrido, como un largo camino, así como todas esas vueltas de Parsifal con venturas y desventuras, y empieza puff, acercándose mucho hacia el centro. Luego en su camino lo va a llevar hacia el exterior, tanto que parece casi salir, estar por fuera. Entonces es muy lindo porque es como lo que estábamos diciendo de Parsifal. Él llegó de repente y puff, no había ni empezado a caminar y tan llegó prácticamente al centro. No llegó del todo porque no hizo la pregunta, y entonces lo echaron, y ese lo echaron es un poco como, uy, esta salida, ¿cierto? Está casi que salida. Sin embargo, vemos que hace parte, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas que sentimos que nos sacan del centro, que nos sacan del placer, que nos sacan de donde queremos estar, sabemos que hacen parte, ¿cierto? ¿Qué va a ser lo importante? Recordar que son frutos, de pronto algo amargos, pero que también necesitamos comernos para llegar a la sabiduría que nos traen, ¿cierto? Eso. Entonces, este recorrido va a atravesar esos momentos de acercarse, momentos de alejarse, momentos de acercarse y de alejarse, de acercarse y de alejarse. Vemos que acá en el centro hay un animal, que es como un carnero o un buey o un toro o uno de estos bóvidos o
¿cierto? Uno de estos animales que tienen cuernos. Y esto es increíble, porque el cuerno y la abundancia y la fertilidad y la reproducción y toda esta abundancia y toda esta plenitud y el jardín del Edén van a estar íntimamente conectados a nivel simbólico. Entonces aquí yo les voy a compartir otras imágenes y son, en la mirada china, el buey es un animal central, ¿cierto? Uno de los 12 animales del zodíaco. Buey o el toro o no importa, pues todos estos animales los vamos a tomar como si fueran una sola cosa a nivel simbólico, ¿cierto? Y se dice que es uno de los primeros símiles de la práctica de la meditación. Entonces, les voy a leer esta historia de la búsqueda del toro. Un segundito, yo lo abro mientras vamos pasando las imágenes. Los 10 toros o los 10 bueyes o como sea. Entonces, primero, en busca del toro. En los pastos del mundo aparto sin cesar las altas hierbas en busca del buey. Siguiendo ríos sin nombre, perdido en los senderos interpenetrados de montañas distantes, mis fuerzas fallando y mi vitalidad agotada, no puedo encontrar al buey. 2. Descubrimiento de las huellas. A lo largo de la orilla del río descubro las huellas. Incluso bajo la hierba fragante veo sus huellas. En lo profundo de montañas remotas encuentro. Seguimos. 3. Percibiendo al toro. Escucho el canto del ruiseñor. El sol es cálido, el viento es suave, los sauces son verdes a lo largo de la orilla. Aquí ningún buey puede esconderse. 4. Atrapando el toro o el buey. Lo agarro con una lucha tremenda. Su gran voluntad y poder son inagotables. Carga hacia el altiplano muy por encima de la niebla de las nubes o en un barranco impenetrable se encuentra. 5. Domando al toro. El látigo y la soga son necesarios. De lo contrario, podría desviarse por algún camino polvoriento. Al estar bien entrenado, se vuelve naturalmente amable. Luego, sin restricciones, obedece a su amo. 6. Llevar el buey a casa. Montando el buey, regreso lentamente a casa. La voz de mi flauta entona toda la noche. Midiendo con latidos de mano la armonía pulsante, dirijo el ritmo sin fin. Quien escuche esta melodía se unirá a mí. 7. El buey trascendido. A horcajadas sobre el buey llego a casa. Estoy sereno, el buey también puede descansar. Ha llegado el amanecer. En reposo feliz, dentro de mi morada de paja, he abandonado el látigo y las cuerdas. 8. Tanto el buey como el yo trascendido. Tanto el buey como el látigo, la cuerda, la persona y el buey, todos se funden en la niebla. Este cielo es tan vasto que ningún mensajero puede mancharlo. ¿Cómo puede existir un copo de nieve en un fuego furioso? Aquí están las huellas de los ancestros. 9. Llegar a la fuente. Se han realizado demasiados pasos para regresar a la raíz y la fuente. Mejor haber sido ciego y sordo desde el principio, habitando en la verdadera morada de uno, despreocupado y sin despreocupado, el río fluye tranquilamente y las flores son rojas. 10. Regreso a la sociedad. Descalzo y desnudo de pecho me mezclo con la gente del mundo. Mi ropa es tan trabajosa y cargada de polvo y siempre estoy feliz. No uso magia para extender mi vida. Ahora, ante mí, los árboles muertos cobran vida. Esto tendrá muchas capas, pero se dice que domar el buey o todo este proceso con el buey es como el proceso con la mente para domarla, para lograr la meditación y entonces la iluminación, ¿cierto? Em, Hay algo muy lindo y es que al final no hay nada extraordinario en la persona que se iluminó, pero todos los árboles florecen al instante. Ya no está buscando la iluminación. Y vemos que al principio es de una forma muy activa, muy masculina. Lo estoy buscando, lo agarro, lo amarro, lo jalo con voluntad, tal. Pero ya después es cuestión de algo femenino. Y vemos que el impulso en la reproducción primero es el movimiento masculino y luego ya va a ser a la manera femenina conservar, nutrir, guardar, proteger, y eso se da solo, ¿cierto? Entonces es muy lindo porque decimos, nuestra mente es muy desordenada, no se calla, lo que sea, entonces de pronto al principio se necesita más voluntad, más esfuerzo, más lo que quieras,
como Parsifal en sus emprendimientos, pero ya después es cuando no lo estás buscando que lo encuentras. Es en esa pasividad que aparece, en esa contemplación, en esa espera, ese silencio, ese centro, ¿cierto? Y en esa belleza. Es muy lindo porque ahí en algún momento se habla de eso. Eh, Estoy buscando acá el detalle, pero bueno, un poco como, uy, están todas las flores, están cantando los pájaros, está pasando como toda la belleza a la vez. Y es muy lindo porque a la vez el toro o el buey o el carnero, todos estos animales están hablando de ese símbolo de los cuernos. Y el cuerno, finalmente, acuérdense que cuando hablamos de los frutos, decíamos, es el símbolo de la abundancia desbordando del cuerno de la diosa de la fecundidad. Zeus, en la tradición griega, fue creado por Amaltea, una cabra, y jugando Zeus con sus rayos y sus truenos le quebró, le arrancó un cuerno. Y entonces para compensar dijo, ah, bueno, voy a transformar este cuerno en el cuerno de la abundancia, que quien lo tenga va a recibir ahí todo lo que necesite. Ese cuerno de la abundancia es, en otras palabras, el grial, ¿cierto? Y es algo muy bonito porque estamos viendo ahí una especie de polaridad, porque estamos viendo esa forma muy masculina, muy fálica incluso, y muy aguda y muy hasta violenta, pues del cuerno, y el toro o el carnero, o todos estos animales, el buey, es muy masculino, ¿cierto? Finalmente es el animal masculino de esa especie, y tiene cuernos, pero a la vez ese cuerno muchas veces es asociado a la forma de la luna, y esa luna, la luna, siempre se ha asociado a la fertilidad, a la agricultura, a los ciclos, a la prosperidad, a lo que va y viene, pero con un sentido y con un propósito. Entonces, hay algo también muy bonito, y es que incluso en la astrología moderna occidental se ve la asociación entre la luna y el toro, y lo femenino, y la belleza, y la prosperidad, y la fertilidad, porque vemos que en el signo Tauro, el planeta que lo rige es la luna, y está, no, ¿es la luna o es Venus? Sí, perdón, es Venus, me equivoqué. Es Venus, que habla de la fertilidad, pero también hay una estrecha relación con la luna, porque estamos hablando de los planetas o los aspectos femeninos, ¿cierto? Mm, entonces vemos como si la luna es un cuerno perfecto. Entonces vemos como encontramos lo femenino en lo masculino, que de alguna forma se asoma de una forma, pues se asoma más implícito, ¿cierto? Y como más sutil. Entonces Jung incluso habló de esa ambivalencia en el cuerno. Dice, está el principio activo por su forma y por su fuerza de penetración, pero también está el principio pasivo y femenino por su apertura en forma de receptáculo, como ese grial, ¿cierto? Como ese cáliz. El ser humano necesita reunir ambos principios en la forma de su personalidad y para llegar a la madurez y al equilibrio, ¿cierto? Entonces es muy curioso que justamente este animal o este tipo de animal parecido a un carnero o a un toro en esa imagen que está en el centro, porque de alguna forma en esta perspectiva encarna sus dos opuestos, y por otro lado con esa historia oriental vemos como, claro, es el buey, es finalmente conquistar como ese buey y traerlo a casa y desaparecer con el buey, y finalmente no se trataba del buey, pero el buey nos acompañó y nos llevó en todo ese camino, ¿cierto? También hemos hablado cómo en las flores los animales intervenimos en su proceso y ellas nos intervienen a nosotros, ¿cierto? Y vemos un poco cómo esa mente interviene en nuestro proceso y nosotros también intervenimos en la mente, ¿cierto? Como en esa cualidad de la mente, que sin ella no podemos, pero con ella tampoco podemos, y entonces es como hasta qué punto, ¿cierto? Como toda esa magia del momento y del equilibrio y del punto, pero finalmente concluimos como con ese centro, que es el centro en el que, hacia el que va el camino, que ya lo explorábamos con los helechos, y ahora las flores acentúan ese aspecto contemplativo y pasivo que necesitamos para llegar al centro, ¿cierto? Al fin o al objetivo, que a la vez es el camino mismo, que es el presente, y eso del grial, que aparece y desaparece, también nos habla un poco de eso, como esos momentos de la vida en los que de repente nos encontramos ahí sin haber hecho nada y estamos como, ¡ah! Y de repente salimos de ahí, es como, ¿cómo hacemos? ¿Cierto? Entonces es todo eso tan cerca y tan lejos, tan innombrable, tan misterioso de ese centro profundo trascendente que tenemos en nuestro interior, y que solo obedecerlo, ¿cierto? Servirle a él, a ese grial, a ese centro, es lo que nos va a traer como consecuencia la felicidad, como vimos en los 10 pasos de lo del buey. Ya es feliz, pero no porque buscó la felicidad, sino porque buscó ese centro y buscó obedecerlo, ¿cierto?
que a veces esa búsqueda implicará etapas activas, pero a veces implicará aspectos pasivos, ¿cierto? Bueno, podemos dejar por ahí esta sesión un poco más larga, pero había que conectar como todas estas cosas para que ya luego podamos elaborarlas más en nuestra sesión de conversación y para que les quede incluso más juguito para ir meditando y explorando, porque ya como esta es la última, entonces qué bueno que sea un poquito recargada para que haya con qué y la pueden volver a ver, la dejaremos disponible durante un tiempo. Entonces, y de todas maneras la empezamos a conversar pues en la sesión de conversación. Que tengan una linda mañana, tarde o noche y hasta la próxima, esperemos, tal vez en otro reino o tal vez en otro contexto o tal vez en una experiencia, ya veremos. Chao y muchas gracias por la atención y por la escucha y por la participación. Hasta la próxima.